Bienvenidos a el inframundo de los test end-to-end y cómo sobrevivir a ellos. Voy a empezar presentándome muy brevemente. Soy Gustavo Marín, trabajo en Intelligence, llevo grupos de desarrollo full stack y en Intelligence siempre estamos buscando a los mejores, así que si luego queréis consultarme, me buscáis. Vamos al tema. Ahí tenéis para seguirme en redes sociales. Vamos al tema. No podemos tener una charla de testing sin mostrar las pirámides de end-to-end. El problema es que hay un montón de pirámides de end-to-end, de un montón de formas. De formas no, perdón, la forma es la pirámide. Pero sí un montón de colores y de tipos de test que podéis ver en la pirámide. A mí me gusta quedarme con esta, sobre todo porque es de la que voy a hablar hoy. En esta, además, puedes ver los ejes donde tenéis la cantidad de test en un sistema ideal. También podéis ver el alcance que tienen estos. El alcance que tienen estos en este eje, a medida que van subiendo, tienen un alcance mayor. También tenéis el tiempo de ejecución y la probabilidad que tienen de ser no deterministas. Ya veremos un poco más de esto luego. Antes de continuar, vamos a repasar también muy brevemente los tipos de test. Vamos a empezar con los unitarios. Los unitarios son los que prueban las unidades de código de forma aislada. Vamos a hacer una pequeña consulta. ¿Test unitarios que hacéis a diario? Bien. Bien, bastantes, muy bien. Luego tenemos test de integración. Aquí ya empieza la definición. A veces es un poquito más difusa, depende de dónde leáis. Los test de integración prueban la integración de distintos componentes entre sí. Tenemos test de interfase. Estos prueban tu sistema a través de la perspectiva de lo que sea el usuario final. No necesariamente son pruebas visuales. Tu interfase puede ser un API, con lo cual si tú estás probando, digamos, por fuera del API, al final ese también es un test de user interface. Tenemos los test de aceptación. Los test de aceptación es donde ya empezamos a probar vuestra implementación contra los requisitos y donde podéis contrastar que vuestra implementación se corresponde con lo que teníais diseñado, lo que teníais pensado. Y en los que nos vamos a centrar un poco más, los test de end-to-end, estos también prueban implementación y requisitos. La diferencia es que aquí incluimos todas las dependencias de las que no tenemos control. Y aquí es donde realmente viene el inframundo, que es incluir terceros o partes de terceros sobre las que no podéis actuar en caso de que esas fallen. O sea, probáis todo el sistema en completo y ahora vamos a ver las partes buenas y malas de esto. Muy bien. Test end-to-end. Otra pequeña encuesta rápida. ¿Quiénes hacéis test end-to-end? Vale, muchísimo menos que test unitarios. Entonces, algunos necesitáis ser convencidos de que hay que hacer un test end-to-end y otros tenéis que convencer al resto y evangelizar un poco de por qué esto es bueno. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son las ventajas de utilizar test end-to-end. Los test end-to-end son más fiables que los unitarios. Un test unitario prueba una cosa aislada por completo de todo el resto del sistema, por lo cual te van a dar una información más limitada. Cuando haces test end-to-end, tienes una visión más completa cada vez que tú desarrollas nuevas funcionalidades. Al correr estos tests, pues tienes una visión general de qué es lo que está pasando, dónde pueden aparecer fallos y demás. Por lo cual, lo que nos permite es detectar errores más rápidamente. Los tests
se acercan un poco más al ciclo de vida de desarrollo y en lugar de entregar funcionalidades y esperar a que alguien las pruebe y vuelvan más tarde, en el que tú ya puedes estar haciendo otras cosas, esto lo puedes ver tú mismo y te ahorras un poco de ese tiempo. Entonces te da mucha información y muy rápido. Luego, comprueban que todo funciona como está diseñado. Aquí esto es un poco obvio, o sea, hacemos test para comprobar cosas, para ver qué cosas funcionan y qué no. Pero aquí me estoy refiriendo a que un test bien escrito te permite probar no solo la implementación, te permite hacer un contraste muy rápido contra la documentación. Los tests al final se pueden considerar parte de la documentación del sistema. Y además lo que te permite los tests end-to-end es probar con casos de usos más reales. O sea, podéis escribir los tests con ejemplos y configurar el sistema para probar todos vuestros casos de diseño. Bueno, o casi reales, porque depende del entorno, depende del sistema, no siempre es posible llegar a todos los casos o configurarlo de tal manera que todo sea posible de probar. Entonces, te acercas mucho a casos reales, a casos de producción, pero no siempre puedes llegar a todos los extremos. Vale, otra ventaja que nos dan los tests end-to-end es la automatización. Estos tests se pueden automatizar muy fácilmente casi en cualquier entorno de integración. Hoy en día podéis configurar que estos tests se ejecuten allí para no tener que hacerlos además en tu entorno local o no tener que hacerlos siempre en tu entorno local. También otra ventaja que tiene es que se puede reproducir en múltiples entornos. Cuando estáis desarrollando tenéis una configuración determinada que no siempre va a ser la de vuestros usuarios finales. En este caso me refiero un poco más de lo que yo conozco, que es la parte web. Podéis ejecutar los tests en un navegador y darlo por bueno, pero a veces hay pequeñas cosas que aún hoy en día no son iguales en todos los navegadores. Entonces, al automatizarlo, con pequeños cambios de configuración podríais estar probando distinto navegador, distintos tamaños, incluso podríais llegar a probar distintas plataformas con los mismos tests. Entonces, gracias a poder automatizarlos, os quitáis ese tiempo de hacerlo manualmente. Y por último, son desentendidos. Con esto me refiero a que una vez que tienes tu set de test, no necesitas estar todo el tiempo mirando a ver cuántas veces pasas o si no, porque ya el sistema automático te va a avisar cuándo tienes que parar y ir a revisar los tests. Es frecuente, pero aún así, las veces que no tenéis esos problemas, pues no tenéis que preocuparos de ello. Bien, otra ventaja que tienen es la velocidad. Aquí no hablo de la velocidad de los tests en sí, sino del propio desarrollo. Ahorran mucho tiempo a la hora de hacer pruebas manuales y nos podemos dedicar a lo que nos gusta, que es, al final, pues es picar, programar siempre cosas nuevas y nunca volver a lo que hicimos ya ha pasado y no queremos volver a ello. También disminuye el tiempo entre un bug y la corrección, porque te permite que si tú haces una nueva funcionalidad, la subes a un repositorio y no sabes qué va a pasar, pues igual el bug te llega un día después, 2 días después o 3 días después, depende cuánto tarde alguien en probar esa funcionalidad que has hecho. Entonces, al tener el test de tu lado, digamos, vamos a llamarle así, al tener el test de tu lado, tú mismo puedes tener la información, el feedback de si un commit nuevo ha introducido un bug de regresión y no tienes tanta ida y vuelta con prueba, desarrollo. Entonces, eso es otra ventaja que te da tener este tipo de test.
permite cometer refactorizaciones importantes. Si tú tienes una buena base de test, te puedes tirar la manta a la cabeza y empezar a hacer refactor, cambiar dependencias. Bueno, sobre todo si estás en JavaScript, actualizar dependencias siempre es un poco interesante. Entonces, esto te da una red de seguridad donde tú puedes decir, vale, pues yo lo cambio, el primer feedback es... Hola. No soy ventríloco, ¿vale? No... Se oye, ¿eh? Bueno, intenta seguir. Hay un test que está fallando. Bueno, os decía, la refactorización te permite liarte a cambiar cosas. El primer feedback es de los test unitarios que te dicen qué cosas has roto de inmediato. Pero una vez que terminas esa primer pasada, pasas los test de end-to-end y tienes el segundo nivel de bugs, que es cuántas funcionalidades has roto. No cuántas funciones, parámetros has cambiado que se rompen, sino cuántas funcionalidades has roto, que también pasa. O sea, aquí podría poner un GIF del típico de muchos test unitarios, ninguno de integración, y sabría a lo que me refiero, pero no me gusta poner demasiados GIF. Esto pasa, y con estos tests cubrís muchos de esos casos. Otra cosa que nos permite es escalar infraestructura en vez de escalar humano. Me explico. En todos los sistemas medianos, o ya que empiezan a crecer con el tiempo, cada vez metes más y más funcionalidades. Y esto a veces lo que hace, depende de la empresa en la que estéis, que el equipo de testing esté sobrecargado. Entonces, a medida que más rápido, y sobre todo si sois super desarrolladores que vais haciendo nuevo, puede pasar que QA se transforme un poco en cuello de botella. No solo por la cantidad de cosas que hacéis, sino por la cantidad de cosas que vuelven hacia atrás y vuelven a pasar a QA y vuelven hacia atrás. Entonces, tener estos tests automatizados nos da más velocidad porque nos permite descargar al departamento de QA de hacer esas pruebas manualmente y tener ese feedback en automático y dejar que QA haga las otras cosas que debe hacer. Esto nos da también una velocidad de desarrollo más constante. A esto me refiero un poco a lo que venía hablando. Si tú estás trabajando en una funcionalidad y ya no es la primera, sino que es la funcionalidad número 10, sin una buena base de test, la funcionalidad número 2 igual se ha roto. Entonces te llega una incidencia, tú tienes que parar la 10, volver a la 2, volver a corregir, volver a la 10. Todo eso lleva una carga mental de cambiar de una cosa a otra, volver de una a otra y para adelante y para atrás, que reduce la velocidad. Entonces, si estáis midiendo velocidad de desarrollo, de cualquier forma ágil o como sea, el típico gráfico del burn down de cantidad de features que hacéis por sprint, pues vais a notar que una vez que paséis la velocidad crucero de desarrollo, pues en un momento puede empezar a bajar. Si no tenéis test de end-to-end, pues va a bajar de forma más pronunciada. Esto lo que hace es que tengas una velocidad de desarrollo más constante, no necesariamente más rápida, pero más constante. ¿Por qué no más rápida? Porque hacer los tests es costoso y ya llegaremos a la... perdón. Eso es que me tardo demasiado entre una y otra slide. Ya, pero esto se bloqueó. Perdón.
Perfecto. Vale, velocidad de desarrollo más constante. Muy bien. Estas son las ventajas. Hasta aquí todos estáis convencidos y podéis convencer a otra persona de que hacer test end-to-end puede ser una buena idea. Y entonces es cuando nos ponéis cerdis con los tests. Pero una vez que empezáis con estos tests, os encontráis en muy poco tiempo lo peor de hacer esto. Entonces, programar estos tests es bastante, ¿cómo decirlo sin asustar? Horroroso, ¿vale? Entonces, las ventajas están muy bien, pero enseguida que empezáis, os encontráis con todas las desventajas, que son las que vamos a ver ahora, os encontráis con todo eso. Ponéis a... Perdón, un poco sangrienta, ha empezado. Os ponéis a programar, ¡oh, qué bien, qué bonito, qué fácil, y qué divertido! Hasta que explota. Una vez que explota, os quedáis ahí y es muy difícil salir de ahí. Esto os va a llevar de, no sé si lo conocéis, de uno a otro estado del programador. Vais a pasar de soy Dios, mi sistema es perfecto, no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Con esto más todavía. Los tests end-to-end son la práctica de programación que más me ha hecho pasar de uno a otro como un psicópata. Pero lo peor de todo es que te pasas más tiempo aquí que aquí. Vale, entonces vamos a ver qué cosas nos llevan a la parte mala. Lo primero es la complejidad. Estos tests tienen una alta curva de aprendizaje. Enseguida que empezáis a hacer uno, estáis atacando vuestro sistema. Bueno, si es un API es un poco más fácil, pero si es una web, enseguida os encontráis con que vais a buscar una cosa, no funciona y es difícil encontrar buena documentación. Sea el framework que sea, algunos tienen tutoriales mejores y peores, pero cuando tú no lo encuentras, no hay forma de salir de ahí. Es una curva alta. Luego, programar interacción de usuario es complicado. Hacerlo nos sale bastante natural, pero luego slide, scroll, clics, tiempos de espera y demás es complicado y se da mucha frustración cuando decís quiero hacer esto, lo he programado, lo he escrito y no funciona. Y luego son muy frágiles. Cualquier pequeño cambio que hay en vuestra interfase pues hace que se rompan no uno sino un montón de tests y entonces tenéis que volver para atrás y arreglarlos y sobre todo cuando si es web y hay un cambio de diseño importante a pesar de que hayas hecho perfectamente tus casos de uso y los hayas implementado bien, pues si cambia el diseño, la implementación del test también va a cambiar siempre. Entonces, son frágiles, se rompen. Y si hacéis desarrollo, pues sabéis que el diseño es la cosa más hermosa y cambiante que hay. Muy bien, el tiempo. Volvemos al tiempo, pero esta vez no al tiempo de desarrollo, sino al tiempo de ejecución. Son muy lentos de ejecutar. Aquí estamos hablando en la pirámide de los tests unitarios, que a lo mejor podéis ejecutar cientos y cientos de tests en segundos, y a lo mejor estamos hablando de decenas de tests de end-to-end que os va a llevar minutos. O sea, es un tiempo mucho más largo de ejecutar. Y luego, además, el tiempo se convierte en un factor relevante. Esto significa que en la propia implementación tenéis que tener en cuenta el tiempo. Cuando estáis desarrollando cualquier función, pues no os importa demasiado, no estáis pensando cuánto va a tardar y demás. En cambio, los tests end-to-end, este factor se hace muy relevante. O sea, cuando tú tienes una web o un móvil, una aplicación móvil, y tú instintivamente ves un icono de cargando y te esperas. Pues el test no espera. El test, tú le dices,
pues tienes que meter tus credenciales, tienes que hacer clic en el login y luego aparece la siguiente pantalla. Si no está inmediatamente después, el test falla. Entonces, esto es una gran fuente de frustración a la hora de hacer estos tests. El tiempo se convierte en un factor importante y hace que crezca la probabilidad de ser no deterministas. Entonces, aquí es donde vais a también pasar mucho tiempo haciendo debug de estos tests, incluso. Vale, son no deterministas y como hay tantas cosas, tantos factores que pueden afectar a estos tests, que es por lo que son tan complejos, a veces no sabes qué es lo que ha fallado, no sabes si lo que ha fallado es tu test, tu implementación, un tercero, el navegador donde lo estabas probando. Entonces, hay muchos factores. Algunos se resuelven solamente con volver a darle a ejecutar y ya está, vuelve a funcionar, con lo cual otra fuente de frustración porque, vale, ha funcionado, pero ¿y la siguiente vez? Entonces, eso es una desventaja de este tipo de test. La percepción de negocio. Aquí, con negocio me refiero a todas las personas implicadas en un proyecto que no estén del lado del código, digamos, que no estén desarrollando. Es difícil demostrar el valor que tienen estos tests a gente que no desarrolla, por lo menos al principio. Luego pueden entrar un poco en el juego, pero al principio es difícil de demostrar la ventaja que esto te va a dar. Esto se empieza a ver a mediano o largo plazo, como os decía, una vez que pilláis velocidad de desarrollo y ven que es un poco más constante y que no tenéis que volver tanto, o sea, a ver, bugs va a haber, pero no tenéis que volver tanto a corregirlos, pues ahí empieza a ver un poco la ventaja. Aún así, estos tests implican tiempo, con lo cual ya sabemos que tiempo es dinero y si me va a costar más, pues no quiero test. O sea, ya lo probaremos manualmente, es una de las cosas que se dice muy rápido, pero que luego no se dan cuenta que automatizar un test quita un mogollón de tiempo de una persona que se puede dedicar a probar cosas más complejas o casos más extremos. Entonces, incluso la gente, los clientes a los que esto les parece buena idea, son un poco reticentes, pero una vez que entran es difícil implicarlos luego en el desarrollo de los tests. Dice, vale, hazlo, pero hazlo tú. Yo no quiero estar implicado. Sin embargo, yo creo que una parte importante es que este tipo de tests estén implicados. Vale, entonces, las ventajas podéis encontrar algunas, y más rápido o más tarde, pero las ventajas las vais a encontrar todas. Esto es la vida. Aquí es donde empezáis a maldecir, primero a mí, que os he dado esta charla, y a los artículos que hayáis leído y a vuestros propios test. Ahí es donde tenéis que poner la fuerza de voluntad, no ceder y al dar el paso más, dar el extra para continuar con esto y no dejarlo, porque aunque sea un poco frustrante, al final compensa. Y ahora os voy a mostrar algunas buenas prácticas que podéis usar para poder salir de este pozo sin fondo de tristeza que es hacer test end-to-end. Os estoy pintando un poco negro y es así. Pero a la larga nos ha dado muy buenos resultados y a lo mejor con algunos de estos consejos que os podéis llevar de aquí no tenéis que sufrir tanto como me tocó sufrir a mí y a mi equipo cuando empezamos. Vale, vamos a ver muy poquito, casi nada de ATDD. Nos vamos a olvidar de una de las letras que es la D, de driven o guiado por.
y vamos a hablar un poquito de los tests de aceptación. Al principio hablamos de test de aceptación y test de end-to-end, que los dos, ninguno me ha puesto cara demasiado rara, pero he dicho los dos que eran más o menos lo mismo. Uno prueba implementación y requisitos y otro prueba implementación y requisitos, pero con todos los factores externos en juego. Entonces, os voy a contar qué parte nosotros usamos de la definición de test de aceptación para hacer nuestros tests de end-to-end y no morir en el intento. Uy, creo que... O me he alejado demasiado. Vale, ahí va. Vale, ¿conocéis Gherkin? Vale, más o menos un pelín más de los que hacen lo que dijeron de test de end-to-end. El Gherkin es un lenguaje no técnico que está pensado para que lo lean humanos, otra vez cualquiera que no sea developer, me refiero. Con esto podéis describir casos de uso de cualquier sistema. Tiene una semántica muy simple y tiene muy pocas palabras reservadas, que ahora vamos a ver, que son estas, son feature, que es funcionalidad, background, escenario, outline, given, when, then. Aquí está la clave, given, when, then y and. Y vamos a repasar un poquito cómo es la definición, porque van a aparecer luego en los restos de casos de buenas prácticas. Un repaso rápido también. Esta es una pequeña descripción de la funcionalidad en Gherkin. Fijaros que tiene las palabras claves están en naranjas, eso es muy fácil de ver, todas las palabras claves siempre están al inicio. Tiene una pequeña descripción aquí y luego tiene lo que en Gherkin llaman escenarios. Un escenario es una descripción de un caso de uso. Entonces tenéis given preconditions, when actions, then result. Esto, si expandimos un poco más, lo podemos ver de la siguiente forma. Dadas unas precondiciones y un estado inicial de nuestro sistema, perdón, la primera línea, cuando suceden determinadas acciones durante el test, entonces el resultado es la salida es lo que esperamos. Entonces aquí lo que hacéis es describir con un lenguaje completamente natural qué es lo que queréis probar, en qué condición estaba, qué es lo que vais a hacer y cómo esperáis que acabe el sistema. Este fichero, así como está, va escrito en un fichero de text, se llama .feature, pero es un fichero de texto que está completamente separado de la implementación del test. Vale. Entonces, como os decía, aquí está descrito cómo está el sistema, cómo estaba en el pasado, qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que voy a esperar que pase cuando acabe el test en el futuro. Vale. Este es un pequeño ejemplo. Eric quiere sacar dinero del cajero. Dado que Eric tiene una tarjeta de débito o de crédito y tiene un balance de 100, cuando inserta su tarjeta y saca $45, el cajero le devuelve $45 y su balance es 55. Entonces, la condición es, pues, tengo esta tarjeta y tengo $100. La acción es, cuando pongo la tarjeta y saco 45 euros, y la expectación o el futuro será que el cajero me da eso y que quiero probar que mi balance es correcto, que es lo que queda. Eso es la base del Gherkin. Perdón, he ido para atrás. Luego podéis complicarlo un poco más, con hacer casos más complejos o juntar varios casos en uno, que sería lo que se llama un escenario outline, con distintos ejemplos todos combinados en uno, pero correrán luego como test separados.
Vale, es un muy pequeño repaso de Gherkin. Utilizamos este lenguaje natural no solo para los tests de aceptación, sino que también lo utilizamos para los tests end-to-end. Esto nos permite que los propios tests sean parte de la documentación del sistema y que además están escritos como casos de uso desde la perspectiva del usuario. Entonces, esto hace que todo el equipo desarrollo y no desarrollo compartan el mismo lenguaje. Sea alguien de diseño, de producto o de desarrollo, todos pueden leer cuál es el requisito, todos tener muy claro qué es lo que se espera de una funcionalidad en concreto y todos pueden discutir sobre eso. Si solo tienes un test de end-to-end que está hecho en cualquier framework, que no está separado descripción de implementación, es muy difícil discutir con alguien, casi con cualquiera que no sea de desarrollo, sobre un feature que está en Protractor o en cualquier otra cosa. Entonces, pero si tenéis un feature de funcionalidad, pues es muy fácil hablar sobre eso. Entonces, podéis implicar más al resto del equipo. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, vamos bien. Perdón, ido para atrás. Todos bailando al unísono, todo el equipo de acuerdo. Y todo esto que os he contado parece que se puede llegar rápido, pero la fricción es un poco importante y es un poco cuesta arriba a veces. Se necesita dedicación, bastante práctica y sobre todo apoyo del resto del equipo. Esto no lo puede decir solo alguien de desarrollo, tiene que haber más implicación de más gente. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que nos pueden ayudar a integrar más esto, ¿vale? Vamos a ver otras buenas prácticas, no solo de cómo desarrollar las funcionalidades, cómo escribirlas, sino cómo hacer que el resto de la gente también pueda participar más. O al menos estas son las que en nuestro equipo han funcionado. Bien. Los diseñamos junto con el dueño del producto. Al principio decía que a veces, incluso los clientes que sí aceptan o sí intentan comprometerse, por lo menos con tiempo y dinero para esto, a veces es difícil que se incorporen luego a lo que es el propio desarrollo de los tests. Entonces, nosotros intentamos hacerlos partícipes de la escritura de las funcionalidades. Esto es muy fácil porque no solo están escribiendo test de aceptación, sino que también pueden escribir algunos de esos tests que nos van a valer para hacer end-to-end. Pero los escriben en un lenguaje natural que es muy fácil de aprender, tienen que aprender 4 palabras reservadas y algunas pequeñas técnicas para escribir los ficheros features. Entonces, esto no es trabajo de desarrollo únicamente, es trabajo de implicar al dueño del producto y que sea él, si bien no los escriba físicamente, que no los escriba él, sino que esté al lado tuyo y que diga, eso es lo que quiero. Ese es el punto al que hay que llegar. Los escribe un desarrollador. En esto con algún compañero tengo alguna discusión. Para mí es mejor, a pesar de que esté con el que es el dueño del producto, me gusta más escribirlos yo o alguien de desarrollo, porque los pasos del Gherkin, del fichero de features, luego se pueden reutilizar. ¿Qué significa? Que yo puedo coger el mismo paso en distintos escenarios y usar la misma implementación. Pero ¿qué pasa? El dueño del producto no sabe eso, no le importa cuánto voy a trabajar yo, cuánto voy a picar. O sea, si escribe un paso que es igual o que yo sé que va a ser, que lo implementaré casi igual, prefiero escribirlo igual y no parecido, porque si es parecido tengo que hacer otra implementación. Entonces, yo puedo escribir las mismas palabras que me está diciendo con otra, o sea, lo mismo que quiere hacer, pero con otras palabras,
y yo sé que el paso no lo tengo que implementar un montón de veces. Entonces ahí gana un poco de tiempo también. Bueno, esto lo escribimos con Gherkin porque creemos que es la mejor forma de separar implementación y descripción. Empezamos con los happy paths. O sea, cuando tenéis definición de sistema tenéis un montón de casos y tenéis, de cada escenario podéis tener un montón de casos de buenos y casos de error. Claro, cuando empezáis a pensar en los casos de error, pues los escenarios cada vez crecen más y más y más y claro, es más tiempo de desarrollo. Entonces, para tener una base inicial de funcionalidades que podáis entregar y entregar valor cada vez, empezamos primero con los happy paths, o sea, los caminos de todo va a ir bien, todo está perfecto y el usuario nunca va a hacer nada incorrecto, por más extraño que parezca. Se gana bastante tiempo aquí y puedes crecer tu base de test, tener una base buena antes de hacer los tests de todos los casos de error. Hacemos los tests independientes entre sí. Este punto es importante porque cuando tenéis distintos escenarios, a veces vais a estar tentados de utilizar usuarios o lo que tengáis en vuestro sistema que podáis reutilizar, pues no es buena idea. No es buena idea depender de la salida de otro test anterior para ejecutar el siguiente, porque eso acopla demasiado los tests y hace que sea mucho más fácil de que el fallo sea en cadena y cuando se caiga el primero se caigan todos el resto porque la primer configuración que tú esperabas tenías por dada no está. Entonces, si tú tienes que crear un usuario en un test y luego en otro test tienes que utilizar un usuario que ya está creado, pues vuelves a crear otro. No utilizas uno que ya exista, creas otro nuevo y si en cada test creas uno, pues eso al final suma tiempo, pero te ganas en independencia y en acoplamiento entre uno y otro test. Vale, favorecemos tests declarativos y menos imperativos. En la descripción de la feature, las buenas prácticas nos han llevado a descubrir, nuestra práctica nos ha llevado a descubrir que es mejor escribir los tests de forma declarativa antes que imperativa. Es decir, tienes que escribir en el test qué quieres hacer, pero no cómo quieres hacer. Mientras menos expongas en la feature cómo quieres hacer una cosa, es más fácil luego, cuando cambie cualquier detalle de implementación, no tener que cambiar ese fichero de feature. Tener que cambiar la implementación porque si algo ha cambiado, algo va a cambiar en el test, pero no el fichero de feature. Tardarás menos tiempo en actualizar ese cambio si no tenéis que cambiar todas las partes. Cuando es necesario, cuando hacemos pasos anteriores. Esto está un poco relacionado con el anterior de no hacer dependencias entre un test y otro. Bueno, ahora de esto sí hay algún ejemplo. Y si tenéis un paso donde tenéis que crear un usuario, un escenario donde tenéis que crear un usuario y luego tenéis más adelante otra funcionalidad que presupone que hay un usuario creado, no volvéis a escribir todos los pasos necesarios, sino que ponéis un paso que diga existe un usuario creado y partís de ahí, partís de esa base. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Y sobre todo nos ponemos detalle de implementación. Esto es muy importante, aunque es parecido a lo que decía, más declarativos y menos imperativos. Que no se filtre hacia la propia feature ni código, ni IDs, ni cosas referentes a alto, ni nada que no sea lógica de negocio en la descripción del test. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí se ha colado algún paso que no es exactamente como yo quería, pero bueno, para el ejemplo me viene muy bien. En el primero es completamente imperativo. Yo le estoy diciendo, pues
ingresa el email tal, en el campo tal, luego pone el password tal, en el campo password, luego haz clic en el submit y luego pues hay una sesión que se persiste. Ahí estáis exponiendo demasiado de cómo vais a hacer algo y eso os va a costar mucho cuando haya el menor cambio. Entonces, en lugar de escribirlo así, lo podéis reescribir muy fácilmente y ponéis algo así como veis en la siguiente línea, pues pongo mis credenciales en el formulario de login, cuando envío los datos estoy en el sitio que yo quiero. Ahí conseguís lo mismo, que es poner vuestras credenciales y llegar a otra página, pero no lo ponéis explícitamente en el fichero de feature. Condensamos los pasos. Vamos a probar un poco el paso. Este es un caso casi real de un registro. Ese registro es bestial. Ahí no hace falta que lo leáis, es para que veáis el largo del test. Todo esto es todo lo necesario para crear un usuario en un sistema determinado, en una aplicación real. Y claro, la siguiente vez que yo necesite crear un usuario, si yo estoy diciendo que no acopléis un test y otro, que no uséis el usuario que acaba creándose en este test, ¿cómo hacemos para evitar esto? Pues aquí veis que tenemos estos 12 pasos. Pues en la siguiente feature que dais eso por sentado, hacéis un solo paso donde describís esa condición existente. Entonces, dado que tengo un usuario de tipo regular user que ya existe en mi app, este paso de aquí, luego a la hora de hacer la implementación, es exactamente igual, incluso algunas de las partes las podéis reutilizar, es exactamente igual que el ejemplo que vimos anterior. Son todos los mismos pasos condensados en uno. Vale, pero ganáis esto, que la descripción de vuestros escenarios es muy concisa y muy fácil de saber qué es lo que está pasando y no tenéis que volver a leer toda la carga de pasos anteriores. No os ponemos detalles de implementación. Bueno, yo creo que es el peor feature que he visto nunca y el que lo ha hecho está por aquí. Y aquí os voy a mostrar un montón de cosas. Aquí, esto es código, ¿vale? Esto es código, en este caso es JavaScript, pero da igual, es código que está aquí en el test, donde esto lo tendría que leer una persona de negocio. Imposible. Imposible que alguien que no sea programador pueda entender esto. O sea, esto es lo peor. No es poner ni cómo queremos hacer una cosa, y obviamente ni variables ni código. Vale, más cosas. Hacemos un test en modo sonda para probar que el framework y vuestros sistemas se conectan entre sí y funcionan. Este consejo es un poco específico de JavaScript, porque muchas veces, bueno, en JavaScript todo se actualiza una y otra vez todo el tiempo, entonces es muy fácil que vuestros tests no funcionen porque se ha actualizado algo que hace que el test no pueda llegar a tu sistema o que tu sistema esté en un estado que no es accesible. Entonces, con un simple test que ejecutamos por separado y antes del resto de test, decimos, pues, ahora vamos a ver un ejemplo, decimos, pues, mi framework de test accede a mi sujeto de test y luego ejecuto el resto de test. Evitamos poner timeout voy a ir un poco más rápido porque nos corre el tiempo. Evitamos poner timeout si el framework que estamos utilizando nos lo permite. Ahora también voy a ver un ejemplo de este. Y con JavaScript pues, utilizamos async await. Este me lo voy a saltar por tiempo también. Este es un test de ejemplo en modo sonda. Cuando inicio el framework puedo acceder a la página. Este test nos ha salvado un montón de tiempo de debug porque sabemos que lo que está fallando es el propio framework, en este caso era Protractor, que con tantos cambios costaba ver dónde estaba el fallo, entonces pusimos este test. Nos ha salvado mucho tiempo de debug. Async await. Si utilizáis JavaScript, utilizáis promesas, empezáis a encadenar dens y dens y dens y dens, hasta que empezamos a utilizar
la nueva implementación de JavaScript, no de 8, con async await y se lee mucho más fácil, se lee casi de corrido de formas como síncrona, digamos, casi como si fuera síncrona. Aquí hay una pequeña trampa. A veces cuando estáis en modo desarrollo podéis hacer pequeñas trampas que os permiten ahorraros tiempo. Por ejemplo, en el caso anterior que os ponía, que eran 12 pasos para crear un usuario, eso significaba llenar un montón de formularios y dar la siguiente y siguiente y siguiente. Y en este caso lo que hacíamos es trampearlo y decir, vale, pues el usuario ya existe y es este. Y entonces nos permitía ahorrar tiempo de ahí, porque para hacer debug a veces es más complicado si tienes que hacer siempre todos los pasos. Y ahora vamos a hablar un poco de page offset, que es lo siguiente. El patrón de page offset, bueno, no lo voy a explicar mucho porque se acaba el tiempo, pero básicamente se basa en encapsular las APIs de WebDriver. La mayoría, si no todos, porque existe Testcafe y alguno más, por lo menos en JavaScript, casi todos tiran por debajo de Selenium. Y sobre este podéis implementar el patrón page offset, que os voy a mostrar un ejemplo ahora mismo. Vale, esto haría que nuestros tests, digamos, se dividan como en tres partes: la parte de la feature, la parte de la implementación y luego la parte de bajo nivel, que es el acceso al DOM, si es web y demás. Entonces, para un paso cualquiera, podéis, por ejemplo, en este caso es cuando navego a la página de producto para la tienda tal, cuando lo vais a implementar, eso se os va a llenar de llamadas de llamadas al DOM y esperas y demás. Entonces, para evitar eso, si utilizáis ese patrón page offset, podéis ver que podéis abstraer determinadas partes para que el propio test, la propia implementación, tenga una lectura muy sencilla. Por ejemplo, en este caso estoy diciendo, vale, pues en la página, en el homepage, haz un tab, bueno, tab, en este caso la implementación de tab y click es la misma. Haz un tab en el address button y luego haz un tab en el siguiente, en el botón siguiente. Vale, entonces, si esto no estuviera abstraído dentro del patrón page offset, tendríais un código así. Tendríais todo esto más, tendríais todo ese código más todo lo que significa los pasos anteriores escrito de forma explícita. Entonces, cuando estáis haciendo debug, veríais todo esto, que es mucho más difícil de seguir que si lo abstraéis de esta forma, ¿vale? Entonces, os podéis centrar mejor en las cosas donde tenéis el problema. Y además es mucho más fácil de seguir y vuestro yo futuro os lo va a agradecer cuando volváis a leer un test que esté así abstraído y no explícito. Vale, no usamos XPath. No me voy a detener aquí. Si lo podéis leer y saber qué hace esto, y luego dentro de 5 minutos volver a leerlo y no tener que volver a entenderlo, usar XPath. Si no, hay muchas otras formas. Dejar XPath como último recurso. Hay muchas más formas de acceder al contenido que no son con XPath. Podéis ir por CSS, por IDs o por etiquetas. A mí, en orden de preferencia, vendrían etiquetas, IDs y luego cualquier otra cosa. O CSS, hay algunos casos en que el XPath es útil porque hay casos extremos en que no pudimos hacer otra forma además que usar XPath, pero dejarlo como último recurso, si no vais a acabar todos vuestros tests con acceso de este tipo, que es muy difícil luego. En cuanto cambie uno de esos div que hay por allí, todo roto automáticamente. En cambio, si accedes por etiquetas de texto, cambia cuando cambie la definición del requisito. O sea, una etiqueta de texto de vuestra web es lo que ve el usuario. El usuario ve un botón que dice siguiente. Si yo busco la etiqueta siguiente, por más que cambie el diseño, cambie la forma, cambie la ubicación, la etiqueta va a decir siguiente. Cuando cambie la etiqueta, pues yo tendré que cambiar además la feature, pero es más fácil de mantenerlo luego. Vale, esto ya acabando, los pongo todos aquí. Vale. Intentamos educar al dueño de producto, me queda ya muy poco. Intentamos educar a nuestro dueño de producto
Esto es implicarlo, siempre traerlo a que participe en la definición de las funcionalidades siguientes. Y sobre todo cuando los tests fallan, que es una cosa que del día a día, los tests fallan porque hay cosas que cambian, requisitos, implementación o terceros, que cualquier cosa que pueda cambiar puede hacer que falle. Pues eso, cuando eso pasa, también tiene que estar explicado en decir, bueno, ¿por qué? Y que todo el mundo tiene que estar implicado hasta cierto punto en el trabajo de decir, vale, oye, están fallando los tests, todos tenemos que parar, corregirlo y seguir, porque si no vamos acumulando deuda técnica y errores y más cosas. Entonces, levantar la bandera de Cansino, de, oye, que fallan los tests, hasta que eso sea una cosa común, de que todo el mundo entienda que los tests están definiendo el sistema y si los tests no pasan, tenemos un problema que en algún momento puede acabar en producción. Trampas, todas las que podáis. Si podéis desarrollar en local y hacerlo todo a máxima velocidad, digamos, mejor. Pero antes de darle el test por terminado, pues si es posible en vuestro sistema, intentar ejecutar ese mismo test en vuestro entorno local contra un API o contra una web remota. Porque eso os va a dar un poco más de realidad en cuanto a tiempos, ¿vale? O sea, lo desarrolláis y lo probáis y lo dais casi por terminado en local, pero intentar hacer la prueba contra un remoto antes de darlo por bueno. No buscamos probar el 100% de la aplicación. Esto es importante porque a veces una vez que entras en este mundo dices, bueno, pues hay que probar todo, 100% cobertura, etc. Con estos test no buscamos cobertura, buscamos la seguridad de que lo que nosotros estamos desarrollando funciona como está diseñado. Y que a medida que avanza el tiempo de desarrollo no tenemos regresiones. Entonces, probar los casos más críticos y mientras más tiempo tengáis, cubrir más. Pero hay casos extremos, hay configuraciones, estados del sistema a las que no se puede llegar y un test de end-to-end es muy costoso de llegar a ese caso, de configurar todo en ese caso. Entonces, ese caso es el que se deja para el departamento de QA, que ya se encargará de los casos más extremos, además de todas las cosas que tú no habías pensado cuando estabas desarrollando, que también saldrán como bugs. Y eso lo que hace es descargar al departamento de QA para que no tenga que probar, para que tenga que probar lo mínimo repetitivo, sino que se centre en otros casos más extremos. Y sobre todo los automatizamos en entornos de integración. Esto para nosotros para nuestra empresa es fundamental. Estos test son muy costosos de ejecutar, con lo cual intentamos lo máximo posible dejarlos de lado a que lo hagan las máquinas y que se ejecuten en entornos de integración. Con esto ya acabo. Tenemos un hash que nuestras compañías de marketing utilizan muchísimo, que es este, que a lo mejor igual lo habéis visto por ahí, de Intelligence, que es en Code We Trust. Hoy lo vamos a cambiar por In Test We Trust y espero que al menos hagáis alguno de estos tests.